Hay historias que se cuentan como una lista de logros, ¿no? Como una biografía normal. Pero esta no es una de ellas. Esto es más bien la anatomía de una obsesión, el análisis de una mente que pues funciona con reglas totalmente distintas. A ver, vamos a entrarle de lleno a esto. Nuestra historia arranca en Pretoria, Sudáfrica. Hay que imaginarse la escena. Un niño callado que en lugar de salir a jugar se pasaba horas y horas, a veces hasta 10 horas al día, devorando enciclopedias enteras, una tras otra. Su nombre, claro, era Elon Musk. Y ese apetito casi insaciable por el conocimiento fue la semilla de absolutamente todo lo que vino después. Bueno, empecemos por el principio, el niño que leía. Porque es justo aquí, en su infancia, donde se forja el carácter y nace esa obsesión que va a definir toda su vida. O sea, su perfil de joven era el del típico marginado. No encajaba para nada, sufría de un acoso escolar que era verdaderamente terrible. Y su refugio no lo encontró en los amigos, sino en los libros y en las computadoras. Su meta no era socializar, era más bien entender cómo funcionaba el mundo, pieza por pieza. Y ojo, con apenas 12 años, ya había una señal clarísima de lo que se venía. No es que solo aprendió a programar, no, es que creó y vendió su primer videojuego, una mezcla explosiva y muy temprana de ingenio técnico y visión para los negocios. Y aquí está la diferencia clave. Mientras los otros chicos de su edad estaban, pues, jugando, su mente ya operaba en una escala completamente diferente. Él imaginaba cohetes, energía infinita y hasta ciudades en Marte. Los demás no veían a un genio, solo veían a un niño raro. Y con esto llegamos a un punto crucial, a este concepto que me parece fascinante, la ventaja peligrosa. Su aislamiento lo empujó a descifrar sistemas, porque, a diferencia de las personas, los sistemas tienen reglas que se pueden aprender y dominar. Eso que parecía la rareza de un niño obsesivo se convirtió en su motor para aprender e imaginar sin ningún límite. Pasemos ahora a la siguiente etapa de su vida, la apuesta extrema. Aquí es donde esa obsesión se topa de frente con el riesgo del mundo real. En los años 90, deja Sudáfrica y llega a Norteamérica. Y cuando digo que empezó de cero, es literalmente de cero, sin dinero, sin contactos. De hecho, su primera cama fue el suelo de las oficinas donde trabajaba. Después fundó empresas, las vendió por millones de dólares, pero justo aquí es donde su lógica rompe cualquier molde. En lugar de disfrutar esa riqueza, reinvirtió hasta el último centavo. Para él, el dinero no era la meta, era el combustible para la siguiente apuesta, una todavía más grande y que en ese momento nadie más entendía. Y esta es la filosofía que lo resume todo, apostar todo o nada. Pensemos que en esa época Internet apenas estaba naciendo y él ya estaba arriesgándolo todo para construir el futuro de las finanzas digitales. Pero claro, toda apuesta extrema conlleva un riesgo existencial. Y esto nos lleva a la parte más dramática, más tensa de la historia, al borde del colapso. El año 2008 fue, de verdad, una tormenta perfecta. Como podemos ver aquí, todo se juntó. Primero, los cohetes de SpaceX fallaban uno tras otro en explosiones espectaculares. Esto, claro, lo llevó casi a la bancarrota personal. Luego, los inversionistas, asustados, empezaron a huir en masa. Y para acabarla, estaba en medio de un divorcio. O sea, todo se estaba derrumbando al mismo tiempo. Llegó a un punto crítico. Le quedaba dinero suficiente para salvar una de sus dos grandes apuestas, o SpaceX o Tesla. Pero no ambas. Tuvo que enfrentarse a la decisión de cuál de sus sueños dejar morir. Estaba, literalmente, a días de perderlo todo. Y es justo ahí, en el fondo de ese abismo, que ocurre el punto de inflexión. El cohete y el auto. El momento en que la validación por fin llega. La historia de SpaceX es un relato de persistencia brutal. El primer lanzamiento, un fracaso. El segundo, fracaso. El tercero, otro fracaso catastrófico. Parecía que todo estaba acabado, pero contra todo pronóstico, el cuarto intento funcionó. Y ese cohete, lanzado con el último dinero que le quedaba, cambió la historia de la exploración espacial para siempre. Y esto de aquí ilustra su mentalidad de una forma brillante. Después de un logro monumental que salvó a su compañía, no hubo fiesta, no hubo celebración. Su única reacción fue, ahora empieza lo difícil. Siempre con la mirada puesta en el siguiente desafío imposible. Y mientras SpaceX miraba a las estrellas, Tesla le hacía frente al mundo aquí en la Tierra. Para la industria automotriz, el coche eléctrico era, pues, un chiste. Lento, feo, inútil. La visión de Tesla era todo lo contrario. Rápido, elegante, deseable. Primero se burlaron de él. Años después, tuvieron que copiarlo para poder sobrevivir. El éxito llegó, de eso no hay duda. Pero ¿a qué costo?
Y esto nos lleva a nuestra reflexión final: el precio de la obsesión. Los resultados son innegables, pero los métodos son profundamente controversiales. Lo de dormir en el suelo de las fábricas se convirtió en un símbolo de la exigencia total que le pedía a su gente. Las jornadas de 20 horas se volvieron la norma. Los despidos masivos, una herramienta recurrente. Para algunos es un genio visionario, para otros un tirano. La verdad, como casi siempre, es compleja y probablemente esté en algún punto intermedio. Por eso, el punto central de este análisis es que su historia no es una simple fábula de inspiración. Es la cruda evidencia de que una obsesión de esta magnitud tiene dos caras. Por un lado, la capacidad de construir industrias enteras, y por otro, el potencial de destruir todo a su paso, incluyendo a las personas. Al final, la pregunta realmente importante no es si Elon Musk es un genio o no. La verdadera pregunta, la que esta historia nos obliga a plantearnos, es: ¿cuánto se está dispuesto a sacrificar por las propias ideas? Hay historias que se cuentan como una lista de logros, ¿no? Como una biografía normal. Pero esta no es una de ellas. Esto es más bien la anatomía de una obsesión, el análisis de una mente que pues funciona con reglas totalmente distintas. A ver, vamos a entrarle de lleno a esto. Nuestra historia arranca en Pretoria, Sudáfrica. Hay que imaginarse la escena: un niño callado que en lugar de salir a jugar se pasaba horas y horas, a veces hasta 10 horas al día, devorando enciclopedias enteras, una tras otra. Su nombre, claro, era Elon Musk. Y ese apetito casi insaciable por el conocimiento fue la semilla de absolutamente todo lo que vino después. Bueno, empecemos por el principio, el niño que leía. Porque es justo aquí, en su infancia, donde se forja el carácter y nace esa obsesión que va a definir toda su vida. O sea, su perfil de joven era el del típico marginado. No encajaba para nada, sufría de un acoso escolar que era verdaderamente terrible. Y su refugio no lo encontró en los amigos, sino en los libros y en las computadoras. Su meta no era socializar, era más bien entender cómo funcionaba el mundo, pieza por pieza. Y ojo, con apenas 12 años, ya había una señal clarísima de lo que se venía. No es que solo aprendió a programar, no, es que creó y vendió su primer videojuego. Una mezcla explosiva y muy temprana de ingenio técnico y visión para los negocios. Y aquí está la diferencia clave. Mientras los otros chicos de su edad estaban, pues, jugando, su mente ya operaba en una escala completamente diferente. Él imaginaba cohetes, energía infinita y hasta ciudades en Marte. Los demás no veían a un genio, solo veían a un niño raro. Y con esto llegamos a un punto crucial, a este concepto que me parece fascinante: la ventaja peligrosa. Su aislamiento lo empujó a descifrar sistemas, porque, a diferencia de las personas, los sistemas tienen reglas que se pueden aprender y dominar. Eso que parecía la rareza de un niño obsesivo se convirtió en su motor para aprender e imaginar sin ningún límite. Pasemos ahora a la siguiente etapa de su vida, la apuesta extrema. Aquí es donde esa obsesión se topa de frente con el riesgo del mundo real. En los años 90, deja Sudáfrica y llega a Norteamérica. Y cuando digo que empezó de cero, es literalmente de cero, sin dinero, sin contactos. De hecho, su primera cama fue el suelo de las oficinas donde trabajaba. Después fundó empresas, las vendió por millones de dólares, pero justo aquí es donde su lógica rompe cualquier molde. En lugar de disfrutar esa riqueza, reinvirtió hasta el último centavo. Para él, el dinero no era la meta, era el combustible para la siguiente apuesta, una todavía más grande, y que en ese momento nadie más entendía. Y esta es la filosofía que lo resume todo: apostar todo o nada. Pensemos que en esa época Internet apenas estaba naciendo, y él ya estaba arriesgándolo todo para construir el futuro de las finanzas digitales. Pero claro, toda apuesta extrema conlleva un riesgo existencial. Y esto nos lleva a la parte más dramática, más tensa de la historia, al borde del colapso. El año 2008 fue, de verdad, una tormenta perfecta. Como podemos ver aquí, todo se juntó. Primero, los cohetes de SpaceX fallaban uno tras otro en explosiones espectaculares. Esto, claro, lo llevó casi a la bancarrota personal. Luego, los inversionistas, asustados, empezaron a huir en masa. Y para acabarla, estaba en medio de un divorcio. O sea, todo se estaba derrumbando al mismo tiempo. Llegó a un punto crítico. Le quedaba dinero suficiente para salvar una de sus dos grandes apuestas, o SpaceX o Tesla, pero no ambas. Tuvo que enfrentarse a la decisión de cuál de sus sueños dejar morir. Estaba, literalmente, a días de perderlo todo. Y es justo ahí, en el fondo de ese abismo, que ocurre el punto de inflexión: el cohete y el auto. El momento en que la validación por fin llega.
La historia de SpaceX es un relato de persistencia brutal. El primer lanzamiento, un fracaso. El segundo, fracaso. El tercero, otro fracaso catastrófico. Parecía que todo estaba acabado. Pero contra todo pronóstico, el cuarto intento funcionó. Y ese cohete, lanzado con el último dinero que le quedaba, cambió la historia de la exploración espacial para siempre. Y esto de aquí ilustra su mentalidad de una forma brillante. Después de un logro monumental que salvó a su compañía, no hubo fiesta, no hubo celebración. Su única reacción fue, ahora empieza lo difícil. Siempre con la mirada puesta en el siguiente desafío imposible. Y mientras SpaceX miraba a las estrellas, Tesla le hacía frente al mundo aquí en la Tierra. Para la industria automotriz, el coche eléctrico era, pues, un chiste. Lento, feo, inútil. La visión de Tesla era todo lo contrario. Rápido, elegante, deseable. Primero se burlaron de él. Años después, tuvieron que copiarlo para poder sobrevivir. El éxito llegó, de eso no hay duda. Pero ¿a qué costo? Y esto nos lleva a nuestra reflexión final. El precio de la obsesión. Los resultados son innegables, pero los métodos son profundamente controversiales. Lo de dormir en el suelo de las fábricas se convirtió en un símbolo de la exigencia total que le pedía a su gente. Las jornadas de 20 horas se volvieron la norma. Los despidos masivos, una herramienta recurrente. Para algunos es un genio visionario, para otros un tirano. La verdad, como casi siempre, es compleja y probablemente esté en algún punto intermedio. Por eso, el punto central de este análisis es que su historia no es una simple fábula de inspiración. Es la cruda evidencia de que una obsesión de esta magnitud tiene dos caras. Por un lado, la capacidad de construir industrias enteras, y por otro, el potencial de destruir todo a su paso, incluyendo a las personas. Al final, la pregunta realmente importante no es si Elon Musk es un genio o no. La verdadera pregunta, la que esta historia nos obliga a plantearnos, es ¿cuánto se está dispuesto a sacrificar por las propias ideas?